Han sido días complejos, han sido días convulsos de entender, y por eso hemos invitado a Pedro Donoso Müller para intentar desbrozar esa palabrilla que a mí tanto me gusta, desbrozar este panorama para ver cómo entendemos, qué posición tomamos como ciudadanos respecto a estas denuncias, a todo este show político que hemos visto. Bienvenido, Pedro, a Radio La Calle, gracias por estar con nosotros y empecemos por allá. ¿Qué significa esta malaraca que ha hecho el presidente Guillermo Lasso? ¿Qué lectura política se le puede dar a estas denuncias que primero iniciaron en medios y luego tardíamente llegó a la Fiscalía el pedido? Buenos días, bienvenido a Radio La Calle. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Creo que, digamos, lo que significan es el estado del arte en el que vivimos en el país, ¿no? Que es un estado del arte bastante grave. Si nosotros hacemos, digamos, un análisis mucho más macro, vamos a ver, por ejemplo, que de las 5 funciones del Estado, 3 están en crisis. Claro. Cuando yo digo esto, digamos, usualmente me dicen, bueno, ¿y cuál es la evidencia que usted tiene para sostener esto? Simplemente, por ejemplo, la función de transparencia y control social, el 70% de sus entidades de control están encargadas, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una demostración clara de que el país está enfrentando un proceso de desinstitucionalización bastante profundo y bastante grave, que además se extrapola o se evidencia, ¿no es cierto?, en la tensión entre funciones del Estado, que digamos en democracia es lo normal, no creo que hay que preocuparse por aquello finalmente, en tanto y en cuanto se entienda que hay válvulas de escape para administrar esas tensiones entre funciones del Estado. Otra cosa es finalmente cuando ya hay acusaciones, ¿no? Entonces, creo que de una u otra manera eso sí tiende a evidenciar el estado de las cosas que estamos viviendo en el país, ¿no? Una duda que me surge escuchándole a Pedro Donoso Müller, a quien le damos la bienvenida al Noticiero La Ventana, es cuál podría ser el rol de los medios de comunicación, porque resulta ahora, si usted estuviera acá de periodista, muchas veces creo que lo hace y lo hace bastante bien, es particularizar los hechos, nos lleva a demorarnos mucho en un solo capítulo de la situación cuando tenemos un libro amplio de sucesos en el país, de hechos relacionados o no con la política y también sobre la sociedad en sí. Y cuando no lo hacemos, cuando abrimos todo el abanico, nos generalizamos mucho. Entonces me resulta hasta difícil quedarme en un solo tema cuando hay tantos, pero si no lo hago me vuelvo como muy leve, muy etéreo. Qué difícil enfrentar esta política. Juan, es interesantísimo lo que usted me plantea y me parece súper importante. Tengo un problema ahorita con la transmisión. Hola, hola. No, sí, Estamos, perfecto, lo escuchamos. ¿Sí? Ah, perfecto. Es que parece que ya, ahora sí. Me parece muy importante lo que usted plantea y no solo relacionado con el tema de medios de comunicación, sino con el debate en sí mismo, con el debate en general en el país. El problema es que nos quedamos solo en el suceso y no en el proceso, es decir, no profundizamos y creemos que las cosas suceden por arte de magia un día, ¿no? Pongamos de ejemplo las amnistías, por ejemplo, ¿no? Todos nos centramos en hablar de las amnistías sin entender que fue todo un proceso finalmente, ¿no? Y un proceso de muchos meses atrás. Creo que la manera de, digamos, apuntalarlo, la manera finalmente de concentrarnos es analizar el proceso, y no solo, como le digo, los medios de comunicación, sino el debate sociopolítico, ¿no? La academia, por ejemplo, juega un rol fundamental y el problema es que nos quedamos solo en el suceso, nunca entendemos el proceso y creemos que, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, la tensión legislativo y ejecutivo ahorita empieza a emerger post archivo de la ley de inversiones, cuando en verdad no tiene que ver solamente con el post archivo de la ley de inversiones, sino tiene que ver con cómo se realizaron las elecciones, ¿no es cierto? El método de asignación de escaños, incluso regresar a ver en 2019 cómo los movimientos políticos iban emergiendo, iban teniendo éxito, etcétera, 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 ¿no? Perfecto, Pedro. Ahora, hay varias cosas, como en efecto dice Juanca, para tratar de entender esto. ¿Podemos hallar un punto de partida para entender esta crisis institucional que viven las funciones del Estado? ¿Dónde está su origen? Eh, ¿Cómo dimensionarlo? Es muy complejo, digamos, hay que hacer un análisis muy profundo sobre aquello y yo creo que el origen es 1830, es decir, el Ecuador en sí mismo, digamos, un Ecuador, un país absolutamente convulso. Creo que una de las características que podrían provocar esto es la falta de cultura política, ¿no es cierto? Sumada a un montón de cosas, un montón de factores, ¿no? Es decir, somos un país gatopardista por excelencia, ¿no? Yo decía la otra vez que somos el país que en verdad gira 360 grados, es decir, que parte de un punto, cambia todo para encontrarse en el mismo punto. En el Ecuador cambiamos de sistemas, cambiamos de herramientas, cuando no queremos que las autoridades de control sean elegidas por el Congreso, creamos un Consejo de Participación Ciudadana que fracasa y después queremos eliminarlo para volver al Congreso y ahora hablamos de bicameralidad, cuando teníamos unicameralidad y cuando teníamos bicameralidad queríamos unicameralidad, es decir,
digamos, el debate sí parte finalmente por un tema de cultura política, pero sobre todo parte también por la incapacidad de las élites de entender su rol finalmente, ¿no? Cuando yo digo élites no hablo despectivamente de élites económicas o élites bancarias, hablo de élites, es decir, de los, quizás de los tomadores de decisión, sindicales, culturales, académicas, ¿no? Sociales, mediáticas, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay, digamos, una incapacidad de entender el país y de entender la situación en la que vive el Ecuador, ¿no? Yo creo que quizás si podemos señalar uno de los temas más importantes, que lo dije la otra vez que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme también, es que el Ecuador además no sabe cuál es la composición actual del mismo Ecuador, es decir, no tenemos un censo poblacional. ¿Y por qué es importante un censo poblacional? Porque si no sabemos cómo está compuesto el Ecuador, ¿cómo queremos gobernarlo? Peor, digamos, con una pandemia de por medio, ¿no? No sabemos cómo está la migración interna, no sabemos cuál es el peso poblacional en las distintas provincias, cuánto fue el número real de muertes, por ejemplo, por COVID y derivados de, finalmente, indirectamente de COVID. Es decir, sí, la situación es demasiado compleja como para darle una absoluta razón, ¿no? Y una absoluta, digamos, temática. A veces siento como que nosotros queremos precisar dónde está la corrupción, cuando esta corrupción es como un río incesante, ¿no? El famoso de Heráclito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Que no puedes precisar, está en este punto, está exactamente aquí. O a veces es un lenguaje en el que la política habla y que nosotros queremos denunciar como que no deberían hablar de eso porque eso está mal, eso dice la Constitución que no debería existir. Pero es como que la corrupción está tan ligada al lenguaje político que es muy difícil sacarla, está unida, es una víscera interna, es parte del sistema la corrupción. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer nosotros los ciudadanos? ¿Resignarnos? ¿Seguirla señalando que es imposible poderla señalar en un solo ámbito? ¿O tratar de que nos miente un poco el operador político y decir que no está operando con corrupción alrededor de su eje? Digamos, claro, es igual complejo, ¿no? No, yo no tengo como la respuesta absolutamente clara de qué es lo que hay que hacer específicamente. Creo que sí ayuda mucho, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de las instituciones. Entonces yo vuelvo a la cifra que les decía, es decir, ¿cómo podemos nosotros hablar de democracia y de dinámica social si es que el 70% de las instituciones de control están encargadas? Y alguien me decía, bueno, pero ¿y qué importa que estén encargadas? Porque finalmente, digamos, el encargado no tiene, ¿no es cierto?, toda la responsabilidad de actuar finalmente como debe actuar. No es menor que la Contraloría esté encargada finalmente, ¿no? Y además es de encargada del encargado, ¿no? Y el encargado está preso, entonces eso no es menor. Creo que, digamos, el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo yo creo que hay una clave que muchas veces no se entiende, que es hay que erradicar de raíz el populismo antipolítica en el Ecuador, de raíz, pero es decir, cuando finalmente, ¿no es cierto?, los votantes votamos por el que viene y nos dice yo no soy político y se construye, ¿no es cierto?, el imaginario del no político para hacer política, creo que le hacemos muchísimo daño al país finalmente. El Ecuador lo que necesita es políticos, políticos bien formados, movimientos y partidos estructurados, no ni maquinarias electorales, ¿no es cierto?, ni grupos del caudillo de turno. Es decir, necesitamos, digamos, mejorar la cultura política, porque la cultura política va a impactar finalmente en la vida cotidiana. Yo ponía este ejemplo recientemente, ¿no es cierto? Perfiles de opinión daba una cifra en su última encuesta de mediados de marzo que a mí me asusta muchísimo. 13%, 13.5% de la gente confía en el Estado, de los encuestados, confían en el Estado. Solo 13%. ¿Por qué es esto grave? Porque finalmente cuando tú no confías en el Estado, ¿verdad? No solo que dices el Estado no va a cubrir mis necesidades básicas, sino también dices el Estado no es autoridad, por lo tanto, ¿no es cierto? Los problemas sociales y las tensiones sociales tendrán que resolverlo los grupos políticos, sociales, económicos que estén derivados de esas tensiones sociales. Yo hacía este análisis por un video que subía una persona, un usuario de Twitter, de un bus subiéndose a la ciclovía, ¿no es cierto?, para hacer carrera con otro. Esa es la expresión de cuando no confiamos en el Estado, que no creemos en su autoridad, por lo tanto, ya no hay leyes, y esto es la ley de la selva, gana el más grande y gana el más fuerte. Es gravísimo finalmente aquello. Yo creo que eso, digamos, también profundiza mucho la dinámica de la corrupción, digamos, en todos los entes y afecta muchísimo la calidad de la democracia en el país. Pedro, otro actor que está aquí vinculado desde el inicio es Pachacuti y por supuesto la CONAIE. Le quiero preguntar,
¿Cómo queda la imagen de este grupo que inicialmente entró como con una perspectiva, ¿no? Un gran bloque de asambleístas, y uno tenía la perspectiva, la percepción de que ese octubre de 2019 al menos iba a estar representado, ¿no?, en la democracia parlamentaria? Finalmente hemos visto que las posiciones ahí eran otras. Después de este remesón, después de todas estas denuncias, ¿cómo queda políticamente la imagen de la CONAIE y de Pachacutic? Hay que medirlo, digamos, es muy, muy complejo. Yo no me adelantaría finalmente a decir bien o mal, finalmente, ¿no? Pachacutic es un ente bastante interesante de analizar. La victoria que tuvo, digamos, en las elecciones parlamentarias no es una victoria, digamos, coincidencial. Es decir, Pachacutic iba, digamos, increciendo desde las seccionales del 2019, ¿no? En las seccionales, recordemos, en 2019 ganó 4 prefecturas, 2 de ellas están en la pirámide de los 70% de provincias con mayor electorado, finalmente. Ganó 14 alcaldías de esas varias cabezas de provincia. Es decir, Pachacutic ya venía, ¿no es cierto?, como un proceso de ir creciendo, ¿no es cierto?, ir teniendo mayor representatividad política. Yo creo que octubre finalmente, además es súper interesante esto, ¿no? En el Ecuador es una carrera de semiotización, es decir, es una carrera de quién cuenta la historia primero. Y en octubre pasaron muchísimas cosas, ¿no? En octubre no puede ser tener un análisis tan reduccionista de decir vinieron externos y destruyeron Quito o la policía arrancó ojos. Creo que no funciona así, digamos, ¿no? Un fenómeno político tiene que ser mucho más analizado a profundidad. Y yo creo que octubre sí fue de una u otra manera un triunfo del movimiento indígena. Tan es así que el escenario y el ejemplo es los 20 y pico, digamos, de curules que tiene el movimiento Pachacutic. Ahora, ahí el tema es que qué tipo de representación tiene Pachacutic. Yo no quiero hacer una valoración moral de qué tipo tiene, sino de qué cohesiona finalmente ese bloque, ¿no? Yo recuerdo que también lo dije, digamos, en la anterior entrevista que ustedes me invitaron, recuerdo a un periodista entrevistando a uno de los asambleístas de Pachacutic, preguntándole qué es Pachacutic, y el asambleísta no sabía contestar, no tenía idea qué era Pachacutic. Es decir, también es una gran incógnita, ¿no? ¿Qué los une finalmente? Y que los une, yo creo que es el gran esfuerzo que intenta hacer la CONAIE por mantener, digamos, un régimen ideológico de claridad, ¿no? Creo que habrá que ver cuál es el resultado, porque usualmente lo que sucede es que Pachacutic está a punto de quebrarse y el gobierno logra unificarlo, torpemente, evidentemente. No se recuerdan, Pachacutic hace unos meses estaba a punto de quebrarse hasta que Lazo salió con lo del triunvirato de la conspiración y Pachacutic cerró filas alrededor de ISA finalmente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a provocar ahora. Es decir, el gobierno lo que ha hecho es ser un artista en unificar finalmente a sus enemigos que de una u otra manera empezaban a diluirse finalmente, ¿no? Y complejizando su propia situación política. Bueno, el tema de esta entrevista era la muerte cruzada, pero nos hemos quedado un poco en los actores políticos. Y yo me quedé colgado con la corrupción, porque, como le dije, hoy vengo con la idea de no dejar pasar tantos temas, sino quedarme en uno con más profundidad, al menos. Y en este triángulo de la corrupción, donde está Hervás, donde está Lazo, donde está Pachacutic, este último triángulo, ¿no? ¿Quién es menos corrupto? ¿El que va a comer al otro día KFC? ¿El señor que dice que se reunió con el presidente de la República allá en La Tacunga? Aquellos que mencionados por el propio presidente de la República, Rosa Cerda, Gisela Molina, Eder Quesada, Celestino Chumpí y Cristian Yucaiga, que recién hoy van a dar una rueda de prensa. ¿Es menos corrupto el que evade que el que pide algo a cambio? ¿Cómo lo valora usted? Esa es una pregunta también muy, muy compleja. Me están haciendo preguntas muy complejas. Perdón, sí. Es que es lunes. Estamos fresquitos. Sí. O sea, yo estoy más lento. Creo que, digamos, yo no preguntaría quién es más corrupto, sino cuándo es el corrupto, ¿no? Es decir, y el gobierno se ha caracterizado por semiotizar otra vez eso, ¿no? Es decir, el Partido Social Cristiano es corrupto post 24 de mayo, porque antes no era corrupto, antes nos llevó finalmente a ganar las elecciones. Pachacutic no era corrupto y por eso voté yo por Guadalupe Llori, ahora ya es corrupto. La izquierda democrática no es corrupta cuando yo doy los votos para que Yesenia Guamaní sea la segunda vicepresidenta de la Asamblea, antes no era corrupto, es decir, estamos otra vez semiotizando. Es súper interesante finalmente este fenómeno, es desgastante, es un golpe a la institucionalidad de la democracia, sí, pero es supremamente interesante. Entonces, es evidente que, digamos, no es quién es más corrupto o quién es menos corrupto, ¿no? La corrupción finalmente es como el libre mercado, hay oferta y hay demanda, si hay demanda hay oferta y si hay oferta hay demanda, ¿no? Creo que de una u otra manera eso es lo grave de que, y regreso a la cifra que les había dado, el 70% de las autoridades de control encargadas. Es gravísimo finalmente, claro, porque de una u otra manera no se puede hacer, ¿no es cierto?, una auditoría real de qué es lo que está sucediendo.
porque los encargos finalmente son encargos, es decir, no hay la representación legítima de la institucionalidad frente a eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer la justicia? Son como las grandes preguntas que hay que contestar. Qué panorama espantoso va desbrozando Pedro Donoso Müller, analista. Pedro, si le voy a hacer así como el ejercicio turro. Si tuviese que asesorar al presidente Guillermo Lasso y midiendo las tensiones de este momento, ¿qué salida le propondría a usted? ¿Muerte cruzada? ¿Consulta popular para una constituyente? ¿Qué caminos le propondría? Pregunta difícil también. Creo que muerte cruzada, digamos, para mí es el único mecanismo, es el único, digamos, es la única salida con un pero, ¿no? Y ese pero finalmente es muerte cruzada con proceso de alimentación o de alimentar finalmente su capital político. Es decir, la muerte cruzada sí, pero no la muerte cruzada en estas condiciones. Es decir, el presidente debería convocar una muerte cruzada, mandar a los asambleístas de la casa y iniciar todo un proceso de engorde de su capital político. ¿Y por qué de engorde? Pues de su capital político, porque las cifras están ahí, ¿no? Es decir, las cifras de pesimismo, digamos, que nos arroja perfiles de opinión en nuestra última encuesta es horroroso, digamos, pesimismo presente y futuro, ¿no? 8 de cada 10 sostienen que el Ecuador va por mal camino. En la encuesta anterior de perfiles de opinión, la encuestadora preguntó cuál es el momento que vive el país y 3 de cada 10 respondía que es el peor momento de su historia. El pesimismo futuro, por ejemplo, ¿no? En esta última encuesta, 9 de cada 10 creen que el panorama político va a empeorar, 6 de cada 10 creen que el desempleo va a aumentar, 8 de cada 10 piensan que la delincuencia va a aumentar. Es decir, en estas circunstancias, ¿no es cierto?, ir a unas elecciones de parte del Ejecutivo es un error, y por eso, digamos, la muerte cruzada sí se deriva de una lógica hiperpresidencialista, porque le da mucha ventaja al Ejecutivo, porque tiene 6 meses para poder gobernar con decretos ley. Entonces, digamos, muerte cruzada sí, pero esos 6 meses finalmente para poder engordar su capital político y empezar a solucionar los indicadores sociales, ¿no? Es una cosa bárbara, ¿no? Claro. Me parece que Diario La Hora publicaba que a mediados del 2021 subió en 102% el recibimiento de niños, niñas y adolescentes de centros de acogida, 102%, Sí. ¿no? 8% de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, ¿no es cierto? Las cifras finalmente de pobreza que les tengo acá para no equivocarme, que son, digamos, bastante graves, 27.7% de pobreza, 39.2% de pobreza multidimensional. Es decir, si el Ejecutivo no cambia esos indicadores, ¿no es cierto?, sociales, es un suicidio la muerte cruzada. Si lo hace, yo creo que le va a ir bien, porque además el panorama político es otro, ¿no? Es decir, es muy difícil descifrar, por ejemplo, una muerte cruzada, ¿cuál va a ser el candidato del correísmo? Yo no tengo idea, porque es un movimiento recién reestructurándose. Quizás el más claro sería Herbas, finalmente, ¿no? Y yo no sé si a Herbas, digamos, sí se le sobredimensiona, es decir, todo el mundo aplaude y dice la impresionante campaña presidencial de Herbas. Herbas sacó el 12%, entonces no, Claro, a veces claro. creo que está como medio sobrevalorado, ¿no? No quiero ser despectivo, digamos, desde el fenómeno político me refiero, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ¿quién sería el candidato del Partido Social Cristiano, de Pachacuti, finalmente, ahora que Yacu Pérez no está dentro de su dinámica? Entonces, la muerte cruzada sí, digamos, es una posibilidad, yo creo que muy clara para el Ejecutivo, que además sería el Estado candidato. Creo que sería la salida finalmente, porque ¿cuáles son los dos otros escenarios? Consulta popular, ese sí es un absoluto suicidio, porque no hay las condiciones para cambiar la realidad de ahora, y seguir como estamos, yo creo que tampoco le beneficia al presidente. Pero la muerte cruzada, perdón, Santi, ¿es para ti todavía un fantasma o ya hay signos de que se está corporizando, de que no es solo un mito? Digamos, la muerte cruzada siempre tiene esa ventaja, ¿no? Siempre tiene esa ventaja de ser el cuchillo amenazante finalmente, pero cuando es amenazante es, digamos, arma punzante también. Es decir, que yo te amenace con un cuchillo no necesariamente quiere decir que no te puedo lastimar con ese cuchillo, ¿no es cierto? Creo que tiene ese doble uso de amenazar finalmente, y cuando ya no ves las condiciones puedes, digamos, hacerle estocada. Yo no sé si el Ejecutivo está leyendo claramente aquello, creo que tiene mucho miedo a la muerte cruzada. Pero sí, en mi caso yo tendría más miedo a lo que está sucediendo ahora, ¿no? La inercia política creo que no es una salida para el Ejecutivo. Y además, haber quemado los puentes y las naves con todos los actores y los movimientos políticos de la Asamblea, ¿no? Ahora, ¿alcanzan en el hipotético escenario de la muerte cruzada, alcanzan esos 6 meses para engordar el capital político, toda vez que también, ¿no?, el gobierno está buscando engordarlo a propósito de las elecciones que se vienen en el 2023? ¿Tiene con qué? Esa es la pregunta. ¿Tiene con qué este gobierno para poder engordar ese capital?
Yo decía en una entrevista reciente que soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno. 5. Yo no puedo reconocerlas. Capaz que yo soy el que no puedo, ¿no es cierto? Pero yo vivo de hacer eso, yo vivo de leer el contexto. Y cuando no tienes política pública en el Ecuador, tienes, digamos, las cifras que tienes finalmente, ¿no? Es decir, unas cifras absolutamente espeluznantes. 3.8 ciudadanos y ciudadanas de la zona 8, Guayaquil, San Borondón y Daule, son asesinados diariamente. Es decir, esto es inédito, ¿no? Y además yo veo que el Ejecutivo no tiene la capacidad tampoco de entender lo que está sucediendo. Es decir, yo veo a los ministros y veo a los voceros del Ejecutivo dar diagnósticos y hablar como si fueran actores externos. Entonces, no, yo le veo, por ejemplo, a un gobernador decir, sí, pero es que tenemos déficit de policías, y me da ganas de decirle, sí, señor, pero usted es el que tiene que resolverlo. O sea, ya no es un generador de opinión, ya no es finalmente un analista, hoy es del gobierno, ¿no? Yo creo que tiene con qué, en tanto en cuanto, digamos, se mantenga, por ejemplo, el precio del petróleo alto. Finalmente, creo que las circunstancias son muy complicadas también. La guerra no es menor, ¿cierto? Ahí, digamos, vamos a tener un efecto, por ejemplo, en el agro y en los fertilizantes bastante grave que va a subir, digamos, los costos de la materia prima, pero todo eso se requiere política pública para resolver, ¿no? Entonces, no sé si no tiene con qué, a veces siento que el gobierno no tiene la capacidad de entender lo que está sucediendo, es decir, no tiene un cable a tierra y no tiene la posibilidad de adelantarse finalmente a solucionar los temas, ¿no? Pero teóricamente tener con qué, yo creería que podría tenerlo, ¿no? Corrigiendo estos errores. ¿No le parece a Pedro Donoso Müller que el mantener la inercia, este estatismo, este aislamiento, este estado, que caminar en el propio terreno de la política puede ser también un escenario para el gobierno? Tomando en cuenta que, y a mí me parece que con estas denuncias en contra de Hervás y demás, él ha decidido lanzarse al hecho político en sí, ¿no? A la denuncia, a la queja, a la proclama, al discurso, a la campaña de publicidad, tipo Lenín Moreno. O sea, no actuar, sino que mantenerse ahí en el aire, como que fuera gaseoso el señor. Y ese es un escenario, si es que no aplica la muerte cruzada de aquí en adelante, seguir caminando en el mismo terreno en el país. Yo creo que es el peor el de los escenarios para el gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente la política es administrar las tensiones, ¿no es cierto? Pongamos el ejemplo de Lenín Moreno, digamos. ¿Qué es lo que sucedió en el gobierno de Lenín Moreno? Que ese gobierno se autodenominó un gobierno de transición cuando no tenía el origen de ser un gobierno de transición. Un gobierno de transición es, ¿no es cierto?, un gobierno que por las circunstancias emerge de manera transicional, ¿no es cierto? Gustavo Noboa, Alfredo Palacio, Clemente Yerobi. Clemente Yerobi, Fabián Alarcón, que finalmente fue un gobierno de transición, ¿verdad? Y al no ser un gobierno de transición, el gobierno lo que hizo fue decir, mantengamos esta inercia, no nos metamos. Y cuando no nos metemos, las tensiones sociales no es que se quedan congeladas, es que alguien tiene que resolverlas y usualmente se resuelven, como les decía yo, con la ley de la selva. El más grande devora al más chiquito. Y octubre puede ser una consecuencia de aquello, finalmente, ¿no? Creo que de una u otra manera el plantear este tipo de inercias, este tipo de no hagamos nada, va a provocar, ¿no es cierto?, que haya una tensión social. Yo creo que en el Ecuador, digamos, también, además, nos quedamos enfrascados en discusiones que a veces no son reales. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí el clivaje no es correísmo-anticorreísmo. El clivaje en el Ecuador sigue siendo, por ejemplo, Sierra-Costa, ¿no? Es decir, grupos de poder de la sierra versus grupos de poder de la costa, los grupos exportadores versus los grupos importadores. Es decir, los clivajes finalmente están en otro estado. Es decir, quizás el estado que vemos, correísmo, anticorreísmo, es algo bastante leve finalmente. El estado profundo, que ha sido característica del Ecuador siempre, sigue estando ahí. Y esos son los clivajes que esperan una administración de parte del Estado, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás en una inercia, no administras esas tensiones y, digamos, la tensión social se traslada a la calle, se extrapola a la calle finalmente, y ahí hay otra, digamos, grande discusión, ¿no? ¿Cómo resuelves cuando el conflicto ya estalló? Muchísimas gracias a Pedro Donoso Müller, un diálogo lleno de respuestas, ¿no? De más preguntas que dejan sus respuestas, que es lo interesante y creo que es el fruto de todo esto. Algún rato tratamos de no hacer ni preguntas ni respuestas, sino de generar algo más productivo que es conocimiento. Ojalá algún rato lleguemos a eso, le digo muy humildemente, gracias a su trabajo, a su capacidad, a su lógica, podemos ojalá acceder a ese punto y que la gente que nos escuche en Bolas Pamba, en Canadá y demás diga, entendí algo por fin de lo que pasa en el país, que a nosotros ya nos ha costado tanto, ¿no? No, a mí más, yo capaz que me quedo sin entender nada. Gracias por sus palabras, Juan Carlos, claro que sí. Un abrazo, Pedro, gracias por estar con nosotros. Saludos, buen día. Chao, chao.